tardes a todos, buenas tardes a todos los que nos están mirando en esta segunda edición, segundo programa de la Congre TV. Bienvenidos, bienvenidos a cada uno de los que están del otro lado de este Facebook Live, los que están también en otras redes sociales prendidos junto a nosotros. Dios les bendiga, gracias por acompañarnos, por estar. Este es un tiempo especial que vamos a compartir esta horita charlando al estilo de la Congre TV. Así que buenas tardes Lucrecia. Buenas tardes a toda la familia que nos está mirando. Gracias, te digo nuevamente, por estar en medio de nuestro living. Ahí llegamos a tu living y queremos charlar de algunas cosas importantes, lindas y que pasemos una hora agradable. Así es, un temazo el de hoy. Después de la repercusión del programa pasado, damos gracias a todos los que se prendieron a poder mirarlo, los que lo miraron después también en diferido. Hoy tenemos un tema importantísimo para este tiempo. Vamos a hablar sobre la educación, pero la educación no así nomás, sino la educación en pandemia, ¿no? En este tema del encierro, del contexto de aislamiento social, que bueno, reconfigura cosas en la educación a las que no estábamos acostumbrados y de hecho está teniendo en vilo justamente este tema a todos y es discusión de muchos hogares y el tema de muchas casas. Así que prendete con nosotros, vamos a charlar sobre esto, bajo el entendimiento siempre, por supuesto, de que hay muchas cosas, o no todas, que fueron creadas por Dios. Y recordaba unos versículos de la palabra del Señor, donde Dios crea el primer método de estudio que yo encuentro en la Biblia, donde cuando Él le pide a la ley, a los hijos de la ley, los hijos de Israel que puedan estudiar la ley, les dice algo especial en el libro de Deuteronomio, el capítulo 6, versículos 6 al 9. Les dice, las repetirás todo el día, las repetirás en tu casa, se las repetirás a tus hijos, las pintarás en tu casa, en los dinteles de la puerta, la tendrás en los postes de la casa, la pintarás del lado de afuera de tu casa. Es decir, este tema de recordar y recordar y recordar para que algo se te meta en la cabecita, que en este caso tenía que ser la ley de Dios. Y tiene que ver con esto, tiene que ver con cómo educar a nuestros hijos, con justamente la transmisión de una generación a otra de conocimiento, y de todo esto vamos a charlar, pero en este contexto especial que significa la pandemia. La pandemia realmente en cuanto a la educación nos cambió de un día para otro todo. Yo siempre, pensando en mis hijos, ¿no? Creo que siempre como madres tenemos el temor de los primeros días de jardín, los primeros días de primer grado, y después uno se va relajando y va confiando, va descansando en Dios, pero también va descansando en la seño que le entrega a su hijo algo tan preciado, ¿no? Y bueno, esto nos repercutió, nos cambió como familia, obviamente, a todos. Y es bueno ver cómo nos adaptamos, si nos llegamos a adaptar, cómo se adaptaron las escuelas, las secundarias, los profesores. Y quería compartir un versículo como reflexión y que también es algo lema para mi corazón, que está en Isaías 54:13, que dice, los hijos serán enseñados por Jehová. Entonces, en medio de esta pandemia, cuando tenemos que educar nosotros, decir, Señor, educalos vos también. ¿Sí? Eso es un tip para una mamá que está ahí, que dice, ¿cómo hago para que aprenda las tablas? Los hijos serán enseñados por Jehová y Él nos dará las herramientas y la estrategia y la palabra y la paciencia para poder enseñarle y que quede en su cabecita y que sea guardado para las generaciones, porque este tiempo de que están aprendiendo de nosotros va a quedar grabado para siempre en sus corazones. ¿Te parece, Manuel? Pasamos a las vías de comunicación y nos aprontamos en el living. Vamos. Así es, muy buenas tardes a todos aquellos que nuevamente nos están acompañando allí del otro lado en esta segunda edición de la Congre TV. Bueno, para que se comuniquen con nosotros allí dejándonos sus preguntas, sus opiniones respecto a este tema que es muy interesante en el día de hoy, vamos a dejarle estas vías, ¿sí? Pueden comunicarse a través del WhatsApp. Les aclaro para todos aquellos que nos están mirando desde otra parte que no sea Villa Ángela, que la característica es 3735 y el número es 56 54 77. También pueden escribirnos allí o pueden encontrarnos vía Facebook. Sí, nos van a encontrar como Iglesia Evangélica Congregacional Villa Ángela. Bueno, también pueden seguirnos a través de todas nuestras redes. Tenemos también Instagram, nos pueden encontrar como La Congre Va
y también en nuestro canal de YouTube, que ahí subimos todas estas ediciones de los programas, nos pueden encontrar como La Congre. Bueno, pasamos a deleitarnos en este programa con dos invitadas especiales, ¿sí? El tema de hoy, como dijeron los pastores, es la educación en tiempos de pandemia. Así que, bueno, ellas son, en primer lugar, profesora para el nivel primario y directora de la Escuela de Educación Primaria número 11, Bartolomé Mitre, de acá de la ciudad de Villa Ángela. Ella es la señora Silvia Quisur. Y en segundo lugar nos acompaña la profesora en Comunicación Social, es docente de la Escuela de Educación Secundaria número 24, Nélida Salom de Franchini, también de aquí de la ciudad de Villa Ángela, y su nombre es Alejandra Celand. Sean muy bienvenidas. Bueno, bienvenidas. Entonces es un honor, un placer poder tenerlas en esta tarde en el Living de la Congre TV. Que se sientan a gusto y gracias por aceptar este desafío. La educación, qué temita, ¿no? Decía recién Lucrecia cuando hacía la introducción y nos hablaba de que, bueno, de que en este tiempo los chicos están tomando sus clases y haciendo todas sus cosas en el hogar, etcétera, ¿no? Cosa que por supuesto está sucediendo en todos los niveles y en toda la Argentina y en muchos lugares del mundo. Seguramente esto está detenido, parado en todos los lugares. Pero antes de meternos en ese tema, vamos un poco a ustedes. ¿Cómo están viviendo este tiempo? Ya no hablemos como docentes, sino cuéntanos un poquitito como mujeres, como amas de casa también tal vez lo son, o como esposas, o como madres. Cuéntenos un poquitito de esto, a ver qué, porque seguramente la gente piensa, bueno, la docente, pero nos está dando esto, aquello, pim, pam, pum, pero son madres también, o sea, a sus hijos les toca las de la ley, como a todos, ¿no? Cuéntanos un poquitito, ¿cómo lo viven? Bueno, en primer lugar, muchas gracias. La verdad que me siento honrada por la invitación. Y qué desafío, ¿no? Qué desafío que nos ha presentado Dios en este tiempo. Y cómo nos sentimos, y creo que como todos. Bueno, en casa creo que están felices, y mayormente mi esposo, porque, bueno, por supuesto tengo tiempo de cocinar. Y bueno, tengo dos hijos, y uno está en el secundario y otro en la universidad. Gracias a Dios pudo llegar antes que se decrete la cuarentena y el aislamiento social, así que bueno, está en casa, está teniendo sus clases virtuales y bueno, por supuesto él anhela volver a sus clases, volver a la facultad, volver a su ritmo normal. Porque de hecho, ¿no? que su cabeza, el hecho de estar en Villa Ángela, estar en casa, es como estar relajado, estamos de vacaciones, no como nos pasa a todos, ¿no? Y le pasa a todos los niños, y creo que es una cuestión psicológica. Y bueno, la verdad que Mildred también, que está en el secundario, tiene sus clases por la mañana, también realiza sus trabajos, la plataforma. Es como que estaba ella un poco más adiestrada también en este sentido por el colegio al que va, ¿no? Que trabajan con plataforma, así que lo único que lo tiene que hacer ahora con más horas, más dedicación. Porque tiene que tener por ahí charlas con los docentes, videollamadas, así que, pero bien, yo también desde el rol directivo, también teniendo este tipo de reuniones con los docentes, por ahí asesorando, viendo qué niño no está recibiendo su actividad, cuál es el problema. La docente manifiesta que hace rato no tiene contacto con la mamá. Así que, bueno, desarrollando toda esta tarea desde casa. Hay momentos que, bueno, que sí que tengo que ir a la escuela, pero lo hago, voy y con todas las medidas de seguridad, ¿no? Y vuelvo a casa. Pero, bueno, eso es básicamente cómo se desarrolla mi tarea en casa y cómo estamos transitando este tiempo de pandemia. Y la verdad que personalmente ya le digo al Señor ¿hasta cuándo? Porque ya queremos yo creo que todos éramos lo mismo. Porque la verdad que uno, la rutina por ahí te cansa, pero la rutina hace que uno esté activo, ¿no? Activo, que sale, que tiene su trabajo, que vuelve a casa y es para descansar.
y para estar en familia. Y bueno, si bien este tiempo uno puede estar más tiempo en familia, pero necesita esta rutina de salir a trabajar, ¿no? Es así, es así. Alejandra. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. La verdad que fui transitando distintas etapas a lo largo de esta cuarentena que ya está pasando de cuarentena, pero como mamá también tengo 3 hijos, 2 de ellos quedaron en otra provincia, no tuvimos la oportunidad de poder traerlos a tiempo, así que quedaron lejos, ellos son también universitarios, así que están con sus clases online y también estamos nosotros en contacto vía WhatsApp, virtual, de todas las formas. Y después tengo el más chiquito que sí, él está en casa y trabajando con él también con sus clases, pero creo que en una primera etapa nos asustamos y nos relajamos. Parece 2 cosas distintas, pero en un sentido nos asustamos por lo que estaba pasando, pero por la cuarentena nos quedamos aislados y nos quedamos todos en casa. Y esa primera etapa era como vacaciones. Uno estaba en casa y como que tenía tiempo y sobraba el tiempo y todo lindo, pero después se empezaron a sumar las tareas del hogar, las tareas como mamá, las tareas como esposa y sobre todo las tareas como docente. Yo soy docente secundaria y eso me implicó muchísimos cambios, como a todos, supongo, a todo el nivel educativo. Fue un cambio tremendo lo que tuvimos que hacer, readaptarnos y me acordaba de un dicho que dice, cada maestrito con su librito. Bueno, ese dicho... Más que nunca ahora. Sí, más que nunca por un lado, pero se rompieron todos los libritos que teníamos los maestritos. Así que bueno, readaptándonos a esta nueva forma de enseñanza. Qué bueno eso y quisiera poder charlar un poquitito sobre la respuesta del sistema educativo en sí. O sea, sabemos que hay muchas cosas para las cuales, fuimos preparados, fuimos enseñados desde el magisterio mismo, ¿no? Desde el profesorado de ustedes. A veces hay ciertas cosas para las cuales ustedes estaban preparados, pero otras no. Y como este tiempo, creo que este tiempo no, las mismas empresas, o sea, en algunas empresas hablar de teletrabajo es posible, en otras... no sé, yo no sé cómo hace un tornero para teletrabajar, por ejemplo, en este tiempo, es una cosa que no existe. ¿Ustedes creen cómo ha sido la respuesta del sistema educativo en sí? Es decir, porque sabemos que hay gente que ya estaba, como bien decía Silvia hoy, ¿no? Algunos ya más acordes a estas herramientas, pero otros las estábamos mirando todavía desde lejos y con resistencia. ¿Ha sido la acorde? Creo que si decimos podemos hacer más, seguramente hubiéramos podido hacer más. Pero ¿cómo creen ustedes que han podido salir al cruce de este tiempo así de emergencia? Sí, yo creo que, bueno, esto nos tomó por sorpresa a todos. Nadie esperaba una situación como esta y esa sorpresa hizo que aceleráramos los procesos de digitalización, de utilizar herramientas virtuales y demás. Y por ahí muchos de nosotros no estábamos todavía preparados, la escuela en sí no estaba preparada para recibir este momento. Pero bueno, como docentes, creo que en los distintos niveles hemos sabido readaptarnos a las nuevas situaciones y estamos dando batalla. Por ahí todavía no somos expertos, pero estamos dando batalla y tratando de aprender, tratando de llegar, tratando de enseñar, que para eso nos formaron. Decía bien usted que nos fuimos formados para dar clases virtualmente. Fuimos formados para dar clase con un alumno presente y el alumno está formado para recibir clases Exacto. de un profesor presente, verlo de un cara a maestro cara, presente. verlo cara a cara, las impresiones, el contacto, si recibe o no recibe. todo eso es tan importante en la enseñanza y nosotros no estábamos preparados. De repente nos encontramos con un alumno detrás de una pantalla y fue muy difícil, es duro, es raro, uno no sabe qué cara puso, Sí, entendió lo que le entendió, dije, ¿no? vio, porque uno aprendió a leer los gestos, la cara, Sí, y eso no lo tenemos hoy. Entonces estamos reestructurándonos a esta nueva manera de enseñanza, aprendiendo, reaprendiendo la educación.
Sí, yo creo que no estábamos preparados, como decía Ale, los docentes, no estaba preparada la familia, no estaban preparados los alumnos, ni el ministerio, creo que tampoco, pero es como que todos hicimos lo mejor que pudimos, ¿no? Y estamos haciendo lo mejor que podemos. Desde el ministerio, por ejemplo, ni bien se decreta la cuarentena, que fue del domingo para el lunes, automáticamente el ministerio, por ejemplo, nos solicita que los docentes, estoy hablando del nivel primario, Sí, correcto. que los docentes armen grupos de WhatsApp con los papás, donde solamente el administrador era el que hace, es el que da las bajadas de las actividades y donde, bueno, las consultas las tenían que hacer por privado. Los docentes, como nosotros ya teníamos 2 semanas de contacto con los alumnos, que esa es por ahí la diferencia con el secundario, ya es como que había un acercamiento de la familia con el docente, ¿sí? Entonces se crean los grupos de WhatsApp automáticamente por supuesto, los docentes siguieron bajando sus actividades que ya tenían planificadas, sus secuencias, así que siguieron desarrollando, por supuesto, bajando las actividades, bajando el vocabulario y mandándoles específicamente las actividades de los papás y donde por supuesto, primero, creo que ahora ya nos hemos acostumbrado, pero primero fue como un caos, ¿no? Como un caos, no fue un caos, Silvia. Fue un caos. Y bueno, después, la verdad que el Ministerio, tanto de la Nación como de la provincia, han creado una plataforma donde los docentes pueden entrar, se registran, tienen actividades, tienen de las distintas áreas donde tienen actividades, tienen algunos recursos para implementar, ¿no? Entonces ellos entran allí en la plataforma del Ministerio de la Provincia y hacen una selección de actividades. Hay algunas que están muy buenas, donde ellos las bajan tal cual está. Y hay algunas que, bueno, ellos la readaptan a su secuencia y las van aplicando. Y la verdad que están trabajando muy bien. Pero ¿qué pasa con aquellas familias que tenemos, donde el internet no llega, donde la señal que es necesaria sí o sí para toda virtualidad, ¿no? Y entonces el Ministerio de Nación elabora unos cuadernillos, ¿sí? Donde hay actividades de todas las áreas para aquellos niños que no tengan la posibilidad de poder trabajar de esta manera, donde el docente no puede hacerle llegar sus actividades por medio de WhatsApp, o donde por ahí los videos son muy pesados, o, bueno, un montón de cuestiones, ¿sí? Sí. Y bueno, la verdad que gracias a Dios son los menos, pero por supuesto que hay que atender. También la escuela tiene el principio de inclusión, así que también están trabajando con aquellos niños que están integrados, donde los docentes también están colaborando con la adecuación de las actividades para aquellos niños que están integrados. Y bien, la verdad que charlando con los docentes, puedo ver ahora como más relajados, como que le agarraron el ritmo, le agarraron la manera y hacen la devolución. El papá quiere esa devolución porque, el papá es el que está ahí en el medio y es el puente del docente para llegar a su niño, ¿sí? Y por ahí los docentes a partir de segundo ciclo, por ejemplo, ya es como que tienen como una comunicación más directa con el niño, porque el papá, ¿qué es lo que hace? Por ahí le da el celular Claro. y el chico es el que hace la consulta. Correcto. Al docente y entonces por ahí es más fácil. Pero el problema estaba por ahí, y es lo que hablábamos antes de iniciar el programa, con los niños de primer grado, ¿sí? Donde toda esa ansiedad que se genera durante enero y febrero para comenzar las clases. Ir a primero. Ir a primer grado, otro nivel educativo, y donde ya han por ahí algunos visitado la escuela, y bueno, toda esta ansiedad que genera, ¿no? Cambiar de escuela. Y bueno, creo que ahí estuvo por ahí el problema, ¿no? Y donde no pudieron crear ese vínculo con la seño, pero de todos modos lo están haciendo muy bien y bueno,
estamos tratando Está bien, de continuar con esto. Qué lindo. Con esta adaptación. Mochilas y eso, pensaba, están en el descanso de los justos, Sí. ¿no? Todas esas rimbombantes que los nenes quieren mostrar, etcétera, ahí Quedaron en quedaron, casa. ¿no? Guardadas. Quedaron en casa. Inclusive hemos sabido en estos días, y atendiendo al tema de que en 2 niveles es totalmente diferente, ¿no? Tal vez en secundario ocurre mucho más eso que decía Silvia, de que los chicos ellos mismos son protagonistas, ¿no? de este ida y vuelta, cuando en la primaria tal vez no están así. Y de hecho, tal vez las consignas tienen que ser explicadas a nivel papá primero para después ser explicadas a nivel hijo, y toda una cuestión ahí que el docente tiene que salir al cruce. Pero hemos visto también en estos días y hemos sabido de casos donde bueno, inclusive esto ha sido un desafío para los docentes en cuanto a su propia producción tecnológica, es decir, docentes que tal vez tenían un celular solo para llamar, ir y venir, y ahora si me llevan al WhatsApp, ¿cómo hago? ¿De dónde saco? ¿Qué esto? ¿Qué aquello? O computadoras en sí, o muchas otras cosas. ¿Creen ustedes también que el medio tecnológico en sí está funcionando como para ayudar a esta enseñanza, o está siendo, con las limitaciones que tenemos en Argentina, ¿no? También que a veces a cierta hora no nos podemos colgar de la plataforma, hay que esperar un día, etcétera. Pero ¿nos está siendo útil lo poco que podemos hacer en este tiempo? Sí, con seguridad. O sea, no sé qué sería si no tuviéramos esos recursos. O sea, con seguridad son herramientas que las hemos tomado y nos hemos aferrado a ellas y las hemos descubierto en muchos casos. Descubrimos tantas cosas nuevas que no sabíamos que existían en el plano de Internet, pero gracias a Dios hemos incursionado, investigado, que eso también demandó un gran tiempo extra y un esfuerzo. Decía Silvia con respecto a los alumnos de primaria, nosotros en secundaria no alcanzamos a iniciar las clases. Claro, No tuvimos ni un día con el alumno en el aula. Entonces eso también se nos dificultó bastante acceder a ellos, conocerlos. Quedamos en pleno momento de recuperación, de previas y demás. Así que tenemos muchas aulas virtuales con alumnos que tienen espacios pendientes, con alumnos que pasaron, con alumnos que no sabemos si pasaron, si nos pasaron, con un montón de variedad, ¿sí? Y nos estamos adaptando, tratamos de aprendernos de esas herramientas tecnológicas, porque si no, no podemos dar nuestras clases. Y como decía Silvia, que ellos tienen ese contacto a través de los grupos de WhatsApp. Nosotros, en la escuela en la que trabajo, nos manejamos con aulas virtuales. Y bueno, y a mí se me presentaba la dificultad, por ejemplo, de que los adolescentes no tienen el hábito de levantarse a las 6:50, que es la hora que toca el timbre en mi escuela. Se levantan un poquitito más tarde, 11, 12. Vení, comé. Claro. Y de repente las consultas no son en horarios normales, son a las 12, a la 1, a las 2 de la mañana. Caen mensajitos con las consultas porque son los horarios que ellos tienen. Y bueno, en una primera instancia queríamos tirar la tecnología a la basura. Pero bueno, nos dotamos de paciencia y entendimos que este era un tiempo para también tomarnos de la paciencia y poder trabajar con todo lo que teníamos, pero sí, la tecnología, sin lugar a dudas, fue una herramienta sumamente importante. Yo quiero tomar algo que dijo Silvia al principio, que por ahí estábamos programados, digo yo, a llegar a casa, bueno, descanso. Y bueno, eso es una adaptación ahora como docente, es decir, bueno, hasta acá, hasta esta hora trabajo y después es mi tiempo de descanso, porque si no se sobrecargan con actividades, con mensajes a las 2 de la mañana y tienen su propia vida, y es todo un aprendizaje a ponerse uno mismo horarios, que a veces la rutina te ponía, pero ahora es dominio propio decir, bueno, hasta acá trabajo y después no, les pasó, les adaptó. Sí, la verdad que por ahí los docentes, en ese aspecto, la verdad que hay un acuerdo, uno tiene que acordar con el papá, bueno, enviamos las tareas a tal hora,
por lo general tratan de respetar el que va en el turno mañana, pero digamos por ahí muy indistinto. Sí, sí. Pero lo que sí es como que han puesto reglas. Bueno, los trabajos los recibo hasta tal horario, hasta las 6 de la tarde, suponte, ¿no? Porque sí, la verdad que uno tiene que también respetar el horario del docente, que es el que también está en casa y está trabajando y también tiene su vida familiar, que Claro, continúa obviamente, también, sí, ¿viste? sí, Por sí. supuesto. Y bueno, pero es todo, la verdad que es como que, ¿viste? Cuando el engranaje, bueno, por ahí hasta que Arranque. exactamente, la cadena entra en el pero Yo decía también que a veces uno mismo se tiene que poner los horarios, que ese es a veces el que más cuesta. Bueno, sí, o sea, mis seños, ahora son mis seños, bueno, hasta cierta hora, y bueno, yo sé, lo respeto. Por ahí tengo esas cuestiones con Gianna que me dice, ni le pregunto, no, a esta hora la señora te está de siesta, a esta hora no se puede, pero ¿por qué? No se puede. Y ahí estoy tratando de convencer. Pero yo decía, como ustedes como docente, que a veces cuesta ponerse uno mismo los horarios, decir, bueno, aunque suene, aunque sea ese alumno que nunca me responde, aunque ese que, no, es mi tiempo con mis hijos, ¿no? Sí, por ahí lo que nos lleva a dejar de lado nuestro tiempo personal muchas veces tiene que ver con esto de que hay un solo dispositivo en la casa, por ejemplo, Claro, eso es y otra que cosa. tienen que distribuirse entre varios alumnos, uno de jardín, uno de primaria, uno de secundaria, y el momentito que le tocó al de secundaria o también al de primaria o al de jardín, bueno, el de jardín siempre me parece que son los privilegiados de la casa, pero los de secundaria siempre son los que más tarde llegan. Entonces, el momento en que tomó el celular o se pudo tener el turno en la computadora, y son las 10 de la noche a esa hora. Y a uno le da así, como decías, Lucre, eso, ¿no? Te da una sensación de no lo puedo dejar colgado. Pero a su vez también mirás para el otro lado y te encontrás con tu hijo, tu esposo, y dices, bueno, dejá la escuela de una vez. Sí. Entonces, estamos ahí en ese medio. Yo creo que los papás están pasando a una situación también bastante complicada, diferente, de readaptación. Y así como nosotros los docentes desde el otro lado también. O sea, esto es un proceso, esta pandemia nos atravesó en todas las áreas, en todos los aspectos en que podía atravesarse, se atravesó. Pero lo lindo es que pudimos salirnos de las rutinas, como comentábamos al principio, y reaprender nuevas cosas, reaprender otras cosas. Aprendimos a pasar tiempo en casa, aprendimos a esto, o estamos aprendiendo a ponernos horarios, bueno, hasta acá esto, otro. Y bueno, yo personalmente soy amante de las rutinas y me costó muchísimo, me sacó de eje en algún punto. Pero después un día dije, bueno, no, me levanto a la hora que tenía que entrar a la escuela, me siento, de tal hora a tal hora, que era la hora que iba a la escuela, y trato de armarme rutinas nuevas, rutinas que tienen que ver con esta pandemia. Claro, porque la pandemia va a pasar y el aislamiento también, y vamos a tener que salir a trabajar y ahí va a haber otro problema, que vamos a tener que retomar nuestra rutina pero bueno, ya habrá tiempo para eso, ¿no? Ahora estamos... Sí, estamos en esto. No nos proyectemos tanto. No. Pero coincido en lo que vos decís también, ¿no? También nos cuesta, creo que a todos nos costó esto de seguir una rutina. Es como que todo el tiempo estamos en pantuflas, estamos descalzas y estamos relajados y no podemos... Nos cuesta por ahí tomar el ritmo y estar concentrados en nuestro trabajo y en lo que tal vez porque en mi caso, por ejemplo, bueno, hay una cuestión administrativa que por ahí está muy calma, más que por ahí hacer el acompañamiento a los docentes y bueno, a ver cuál es el problema que está viendo, busquemos a este niño, qué es lo que está pasando, que nos está comunicando, ¿sí? O alguna otra información que nos solicitan desde regional, pero no es como si fuese que estuviésemos no es como en la andando escuela, en la normalidad. Está como muy tranquilo en ese aspecto, ¿no? Pero bueno.
vendrán épocas mejores, dice. Es así, es así. Bueno, estamos hablando sobre la educación. Les proponemos, repasamos las vías de comunicación y después vamos a una tanda comercial. Perdón, musical, ¿qué digo comercial? Así es. Bueno, queremos dejarles, antes de irnos a esta pausa, repasar estas vías de comunicación, ¿sí? Pueden comunicarse con nosotros vía WhatsApp. La característica es 3735 y el número es 56 54 77. O también estamos en vivo allí en Facebook, ¿sí? Tenemos este Facebook Live, así que pueden entrar, pueden, además de vernos, dejarnos ahí sus comentarios para que podamos ponerlo en común en esta edición de programa. Quédate ahí, que volvemos enseguida. Vengo sediento, cruzando desiertos, mis fuerzas ya por rendir. Y en el silencio, a veces pienso que Dios se ha olvidado de mí. Una vez más quebrantado, quedo tirado en el sol. Pero la atmósfera cambia, los vientos levantan y hoy huele a lluvia. Algo en los cielos se escucha, una tormenta oportuna. Sopla respuesta de Dios, huele a lluvia. Restaura, me inunda tras de esa nube oscura. Ya viene mi bendición. Ahora alzo mis hombros, sacudo el polvo y me paro firme a esperar, porque muy cerca se mira la nube vestida en favor. Toda la atmósfera cambia, los vientos levantan y hoy huele a lluvia. Algo en los cielos se escucha, una tormenta oportuna. De Dios, huele a lluvia que sacia, restaura, me inunda tras de esa nube oscura. Ya viene mi bendición, huele a lluvia. Se escucha una tormenta oportuna, sopla respuesta de Dios, huele a lluvia que sacia, restaura, me inunda tras de esa nube oscura. Ya viene mi bendición. ¿Está prendido? ¿Le sirve? Sí. No me deja preguntarle.
Bien, continuamos entonces acá en la Congre TV. Es una bendición el poder seguir charlando acerca de esto tan tremendo que es la educación, ¿no? Y poder en este tiempo hablar de algo que tiene que ver con... Vos dijiste hace un ratito, Silvia, que hay cosas que el gobierno ya está haciendo y que fue pronto en hacer. Independientemente de eso, charlemos un poquitito acerca del apoyo que ustedes sienten, perciben o quisieran tal vez tener en este tiempo, ¿no? Sabemos que los gobiernos a veces pueden salir al cruce de ciertas cosas y de otras no. Por ejemplo, hoy miraba el caso de una maestra ahí en Facebook, creo que es de acá de la provincia de Chaco, no recuerdo en qué zona era, que se hacía unos 10 kilómetros caminando porque no tenía manera de comunicarse con sus alumnos para llevarle las tareas, etcétera, y recibir esta retroalimentación, etcétera. Y a veces uno se siente que le piden más de lo que uno puede dar con lo que ya han puesto en sus manos. Entonces, la pregunta tiene que ver con esto. ¿Se sienten en sí apoyadas como docentes, como directivos? ¿Se sienten entendidas, se sienten comprendidas, valoradas? También andan esos memes y esas imágenes en internet, ¿no? De los héroes que son ahora los supermanes de la medicina y de la policía y de los educandos, etcétera. ¿Cómo están ustedes en esto? ¿Se sienten valorados, respetados? Hablemos de todo, hablemos del gobierno, hablemos de las familias, hablemos de la sociedad de Villa Ángela. ¿Se sienten dentro de Villa Ángela también apoyados en este tiempo? Bueno, quiero comenzar primero con respecto a la familia. Yo creo que el rol que están desempeñando en este momento las familias es fundamental, es importante y es el único, en el caso de primaria y tal vez del nivel inicial, es el único medio que nosotros tenemos para llegar a los niños. Y la verdad que se les ha colocado una mochila encima que no les correspondía o a los que no estaban preparados, porque el docente, a ver, como decía Ale, se preparó, estudió, cuando está frente a sus alumnos en el aula, emplean distintas estrategias, un vocabulario acorde y se preparó para eso, ¿sí? Y el papá no, pero así y todo están desarrollando una tarea impresionante, y yo puedo ver las producciones que hacen con sus alumnos, aquellas familias que tal vez no pueden acceder al internet o que no tienen esta comunicación diaria con el docente, que trabajan con el cuadernillo, uno los cita y el papá acude, quiere, busca la tarea para su hijo. Y la verdad que es un compromiso y es una tarea que la están desarrollando muy bien, en la medida en que pueden, con los recursos que tienen, con el conocimiento que tienen, porque también tenemos que entender que tal vez hay familias donde no están completamente alfabetizados y bueno, la verdad que preguntan ellos, hay algo que tal vez el papá tiene y está bueno de preguntar, de si no sabe cómo lo tiene que hacer o cómo ¿Cómo le explico? cómo explicarle, acude al docente, ¿sí? Y está bueno que tenga esta desinhibición en cierta medida, porque creo que también la familia en cierta medida ve que el docente lo está evaluando, pero no es así, está haciendo un acompañamiento, yo creo que lo hablo desde el nivel primario, increíble y muy bien, ¿sí? Y hay un mensaje que les quiero dejar, tal vez a alguna familia que está mirando, y saber de que está siendo valorado y que no está siendo evaluado por el docente, sino que está acompañando este proceso que el docente tiene que realizar. El docente tiene que realizar un acompañamiento de la trayectoria escolar de su niño, de su alumno, ¿sí? Y el rol que está cumpliendo la familia, el papá, la mamá, el hermano, el tío, quien lo desarrolle, la verdad que
es fundamental, es importante y la verdad que el docente lo valora muchísimo. Muy bueno eso. El otro día repasábamos ahí con uno de mis hijos actividades de matemáticas, las divisiones por 3 cifras, entonces yo le estaba explicando cómo se decía, pero así no me enseñaron, me decía ella. Le digo, bueno, hija, entendé que esto hace 35 años Lo aprendimos se así. enseñaba así. Sí. Bueno, claro, ¿no? Y los enfoques van cambiando y por ahí se produce esto, ¿no? Si la seño no me enseñó así. Sí, Más y cuando es y el la segundo. seño de la palabra No, mayor tal no la cual. podés contradecir Sí, nunca en la no, vida. No, jamás. Entonces, por ahí no este rol que el lugar que está ocupando ahora la familia es muy importante. Y la verdad que es como les decía, por ahí el docente está preparado, tiene un vocabulario, tiene estrategias para llegar al alumno y a veces en esto, ¿no? Contaban los docentes que a veces el papá dice, señor, mándele un mensajecito a los alumnos. Sí. Entonces el docente, bueno, esto de qué lindo que están haciendo, que están trabajando y Sí, porque mi nena él necesita, porque el alumno esperan la carita feliz. Mis Claro, hijos necesitan la carita feliz, porque si no tanto esfuerzo, ¿para qué? Claro, ellos necesitan porque ellos tienen el día a día, tienen va La bien, evaluación. el acompañamiento y de pronto ahora no lo tienen, entonces como que necesitan. Y el papá también necesita saber de que, bueno, estoy haciendo bien este trabajo, ¿no? Este trabajo. Que me tocó. Silvia, ¿se podría decir que a través de esto también, dentro de las cosas buenas, ¿no?, que tal vez da para rescatar todo esto, los padres o la familia en sí ha tomado una dimensión diferente de lo que es la educación de sus hijos y de inmiscuirse? A ver, hablamos de que a veces, y lo hemos hecho nosotros como padres también, tal vez no tuvimos, hoy no le revisamos el cuaderno, mañana, pasado, y a veces las cosas fueron como vinieron, ¿no? Notificaciones y etcétera. Y ahora es otra historia, ahora ya estamos ahí. Y bueno, es lo que decíamos, todos tienen su tiempo, ¿no? Y así como lo decís, Manuel, esto forma parte también del diario de la escuela, ¿no? Hay niños que tienen una trayectoria escolar que es realmente es real y es muy buena, pero también hay niños que tienen una trayectoria escolar donde por ahí no estaban recibiendo este acompañamiento, esto de mirarle el cuaderno, de tal vez no sepa mucho el papá, ¿no? Pero lo que nosotros siempre le decimos, importante es estar y tal vez sentarte con él y a ver, contame qué hiciste. Y esto, bueno, ahora de pronto hay que hacerlo, ¿sí? Y mucho más. Y mucho más. Y mucho Ahora es más. mucho más porque hay que, sí, el chico tiene que seguir trabajando. ¿Por qué? Porque cuando volvamos a las aulas, vamos a retomar lo que estuvimos trabajando en casa, ¿sí? Entonces, por ahí es por eso de que el mensaje que les transmiten los docentes a los papás es de esto, ¿no? Que cuando volvamos tenemos que retomar, a ver qué es lo que estuvimos trabajando, qué es lo que estuvimos haciendo, qué es lo que realmente quedó fijado, qué es lo que hay que seguir profundizando, afianzando, ¿sí? Así que, y por el gobierno, con respecto a lo que decías, bueno, por ahí yo creo que hay cuestiones que no estamos preparados ni como nación, como por ejemplo para hacer este acompañamiento, ¿no?, a los docentes que tienen que desarrollar su tarea en el ámbito rural, por ejemplo, Claro. ¿no? Y sí, yo también veía y digo, qué sacrificado que es esto, ¿no? De tener que ir casa por casa a llevarle su tarea. Pero bueno, creo que forma parte también del desempeño docente y de la tarea y del saber que estoy en una zona rural y que por ahí es distinto al urbano, ¿sí? También un desafío. Correcto. ¿Y la secundaria, Ale? En secundaria los alumnos son más independientes. Ya la familia por ahí cumple un rol secundario en el ámbito de la educación, sobre todo en los cursos superiores, ¿no? Entonces como que nos manejamos más con los alumnos
Pero yo, por ejemplo, he tenido mejores resultados en este momento que en el aula. Por ahí me entregan todos los trabajos. Antes entregaban menos. Entonces, creo que ¿Que sigue la pandemia? No. No. Pero sí que como decíamos al principio, esto de los héroes y de que se trata a los médicos como héroes, que yo creo que lo son, pero me parece que en los distintos rubros somos un poco todos héroes. Creo que son héroes los médicos que están en el frente de la batalla, creo que son héroes los docentes que están peleando sin herramientas, creo que son docentes los papás que están poniéndole todo el esfuerzo sin ser docente y tratando de enseñar a sus hijos, creo que son héroes los niños que están en sus casas, que extrañan a sus amigos, que necesitan tener la escuela, salir, ir a sus actividades. Creo que un poco somos héroes todos, que nos atravesó esta pandemia, como decía en un principio, pero que estamos sacando fuerzas, sacando herramientas, sacando fortaleza de donde no había para hacerle frente a esta pandemia y en esta situación. Así que yo sí creo en el apoyo, sí creo en el acompañamiento y como lo dijo el presidente en aquella oportunidad al principio, que estamos priorizando la salud y que hay un montón de falencias, hay un montón de errores, pero que tenemos que resguardarnos, porque la vida no tiene precio. Entonces, vamos a poder aprender a lo largo de nuestra vida. Si perdemos unos meses, no es lo ideal, pero no voy a quedar sin aprender para siempre. Pero si no tengo la vida, se termina todo. Entonces, me parece que somos un poquito héroes y que comparto esto de que la vida es lo más importante, que la salud, que el cuidarnos y que todo lo demás ya lo iremos acomodando, se irá acomodando con el transcurso del tiempo. Bien. Hoy ustedes decían justamente esto de que bueno, obviamente esto atravesó y cambió muchas cosas y paradigmas de lo que teníamos, ¿no? Y de que fuimos enseñados para desarrollar la educación, pero en un contexto más social, es decir, el poder vernos, el poder estar en el aula. Inclusive hablaban de que la práctica nos da el expertise de ya ir notando cosas, es decir, si el alumno está aprendiendo, no está aprendiendo, si está volando por ahí, etcétera. ¿Creen ustedes ahora en estas nuevas plataformas y en todo lo que tenemos ahora de las tecnologías? ¿Creen que el proceso de enseñanza-aprendizaje se está realmente dando? Es decir, los chicos están agarrando los contenidos. Tal vez no esperaríamos que este año rinda, entre comillas, lo mismo que un año presencial, digámosle, pero ¿estamos avanzando en ese sentido? Personalmente creo que este proceso de enseñanza-aprendizaje mutó, cambió, o sea, salió del eje que estábamos acostumbrados. Que el alumno no está aprendiendo el contenido específicamente, pero sí está aprendiendo un montón de herramientas para poder acceder a ese contenido, que también es aprendizaje. O sea, el readaptarnos a esta situación es aprendizaje. Entonces, por ahí uno debería, o yo intento sacar el foco del contenido en sí y darle valor a tantas otras cosas que el chico está aprendiendo. Así que yo creo que depende la mirada de dónde está el foco y cuál es la enseñanza para saber si hay un aprendizaje. Pero que estamos aprendiendo todos. Todos. No hay Los duda padres de también. que estamos aprendiendo. Así que bueno, me parece que corrimos el eje del aprendizaje. Sí, yo creo que apuntamos en este momento al desarrollo de las capacidades, como decís, ¿no? Creo que las capacidades van a quedar y se pueden desarrollar y nos van a quedar para siempre. Y como dice ella, bueno, un contenido, yo quiero saber un contenido, yo sé dónde ir a buscarlo. Eso es también lo importante de este tiempo, ¿no? De buscar, bueno, a ver, ¿Dónde es mejor? Lo voy a buscar en esta plataforma, lo voy a buscar en la otra, escucho este cuento, lo comparo con otro, o sea, no tanto, una definición, no Claro. tanto el concepto en sí, como decía ella, sino
esto, ¿no? El desarrollo de las capacidades, qué puede llegar a ser el niño, qué puede elaborar, qué puede estar produciendo él, ¿no? Y cuando volvamos a las aulas vamos a ver qué es lo que quedó de todo esto, ¿no? Lo importante ahora es que el chico esté en contacto y que esté transitando su trayectoria, cada uno a su ritmo, porque no todos van al mismo ritmo, es lo que yo por hablaba con los docentes en las reuniones. Uno también tiene que ser empático con las familias, ¿sí? Porque las familias también están pasando por una situación difícil. Por ahí el papá tal vez tuvo que volver a trabajar, tal vez el papá no tiene trabajo y son muchas cuestiones que por ahí suceden dentro de la familia, ¿no? Y también es importante pensar que no todas las familias son iguales o la familia que nosotros tenemos como ideal, ¿no? Entonces es importante que bueno, respetemos también este tiempo y bueno, ir viendo a ver cuándo podemos ver las tareas, a ver, por supuesto, dentro del horario que cada uno ha marcado como razonable, ¿no? Pero creo que es esto, ¿no? Y que me parece también que si no hemos logrado desarrollar la empatía como sociedad en todo este tiempo, en ser sensibles ante la necesidad del otro, ante claro. el sufrimiento del otro, es como que estuvimos guardados nomás. ¿Cuándo lo vamos a hacer si no lo hacemos ahora? Sí. Si no aprobamos la prueba ahora, ¿cuándo la aprobamos? Bueno, querida Silvia y Alejandra, bueno, queda tela para cortar y poder charlar muchísimo, ¿no? de esto. Desde ya queremos agradecerles este tiempo y bueno, darles gracias por compartir con nosotros acá en la Congre TV. Y bueno, creo que sobre educación, obviamente muchísimo para charlar. Quedan preguntas, me estaban dando vuelta, no me las van a contestar ahora, pero después las seguimos charlando. Pensaba, el día después de mañana, oh Señor, solo tú sabes qué va a pasar ahí, qué va a venir, ¿no? No, bueno, yo eso es lo que, o sea, por ahí también es importante aprender a leer, ¿no? Y a leer la información y es como que nos enseñaban también algunos psicólogos que por ahí vemos, o psiquiatras, en la tele, aprender a dosificar la información, ¿no? Porque si no uno entra en una psicosis de desesperación y bueno, y me gustaba, yo leo, porque basta que el ministro de Educación de la Nación diga una frase, ya automáticamente sube ahí. Ahora la última frase que anda circulando es, antes de fin de año regresamos. O sea que no sabemos todavía certero cuándo vamos a volver, ¿sí? Bueno, lo importante es continuar y me parece seguir trabajando y seguir acompañando a los niños en el rol mío como director, ¿no? Acompañar a los docentes en este tiempo también y sobre todo velar por aquellos niños que justamente no tienen el acceso al Internet, que creo que una de las cosas que ha develado o que puso en la superficie de esta sociedad es esta, la desigualdad, ¿no? Y hablábamos con ella, que compartimos con una familia en común, esto de niños excelentes que no puedan tener el acceso a Internet para poder tener su trayectoria y finalizar su trayectoria del nivel secundario y poder hacerlo bien, por ahí es como que es injusto, uno lo ve injusto. Pero bueno, yo creo que el Ministerio ha tratado de llegar a todos de alguna manera u otra, ¿no? Y bueno, quería dejar una frase. Sí, por favor. Sí, vamos cerrando. Que me gustó, estaba en una teleconferencia el día sábado con un pedagogo español, Tonucci, y inicia él la frase esta de Albert Einstein. Dice, la crisis es la mejor bendición. Por ahí es como que nos suena, que puede sucederle a personas y países.
porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Excelente. Y entonces pensaba, ¿no? Y, la verdad que cuando tenemos todo, o cuando todo transcurre con normalidad en nuestra mente, es como que no pasa nada. Pero cuando nos sacan de nuestra rutina o una situación como la que estamos atravesando, y que la verdad que el otro día hablaba con... Yo no soy de mirar muchas películas, pero esto que ya había salido, esto de pandemia bueno, todas esas películas así, que creo que la que la vio ni habrá imaginado o que alguna vez íbamos a tener que pasar por una situación así, ¿no? La verdad que es terrible y ojalá que Dios nos dé la sabiduría y la fortaleza para poder salir adelante como sociedad, poder redescubrirnos nosotros como sociedad y comenzar cada uno desde el lugar en el que está, comenzar a producir y a ver qué más puedo hacer para sacar adelante esto, ¿sí? Bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias. Sí, para finalizar, entiendo que la sabiduría viene de Dios y que cuando uno pone todos sus planes, sus proyectos, sus planes de clase, sus actividades delante de la presencia de Dios, es Él el que nos da las estrategias para poder llevar adelante nuestro trabajo. Así que confiando siempre en Dios, que sea nuestro faro, que sea nuestro maestro, que quién mejor maestro que el Señor Jesús para enseñarnos a nosotros, los docentes, a ustedes, los papás, para poder enseñar. Así que aferrarnos a eso también, a la promesa de que Él no nos va a dejar solos, que va a estar en todo tiempo y que este tiempo va a pasar, pero que con seguridad vamos a salir victoriosos con nuevos aprendizajes, porque así como decía Silvia, las crisis traen un montón de oportunidades, que podamos verlas a esas oportunidades, que no nos ceguemos con la pandemia, con la enfermedad, con el dolor, la tristeza, la muerte, que podamos ver que más allá de esto hay nuevas oportunidades para todos nosotros y que podamos transitar en ellas. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. No, gracias a ustedes por venir y acompañarnos en el living. Karen nos actualiza los datos de comunicación y enseguida nos despedimos. Así es, Pastor. Bueno, muchas gracias a todos por estar acompañándonos allí nuevamente desde el otro lado. Y queremos dejarle allí, para aquellos que no tienen, agenden, ¿sí?, este número al cual pueden comunicarse en el próximo programa y así poder dejar sus preguntas o sus comentarios respecto al tema que se va a tratar, ¿sí? La característica es 3735 y el número es 56 54 77. Así que sin duda comunícate que los nuevos invitados van a estar respondiendo tus inquietudes. Seguinos en todas las redes, ¿sí? Seguinos en Facebook, en Instagram. También tenemos ese canal de YouTube a través del cual también ustedes pueden seguirnos y ver todo lo que vamos a ir haciendo en las próximas ediciones. Así que te agradecemos a vos que estás ahí, que nos acompañaste, y gracias a todos aquellos que también han estado enviando sus comentarios de apoyo y de bendición. Muchísimas gracias y nos estaremos viendo el próximo martes en el mismo horario. Solamente darte gracias por habernos acompañado en nuestro living, que haya sido una hora de aprendizaje, de reflexión, que hayas pensado en todas las cosas que has enseñado a tus hijos en estos días y cómo empezamos a comprender a las seños y su paciencia. Y bueno, como decían las invitadas, Dios es un Dios de sabiduría y nos ha dado sabiduría como padres para hacer ese nexo de la escuela al conocimiento. Gracias por habernos acompañado. El próximo martes tenemos un tema espectacular. ¿No te parece, Manuel? Pero no decimos todavía. Lo dejamos ahí.
No, ¿sabés de qué me acordaba, Lucrecia? Que me quedé con ganas de vender algo, ¿no? Porque dije, Sí. vamos a una tanda comercial, no sé Bueno. qué puedo vender, pero sí compro torta frita. Si alguien está haciendo, puede Bueno, llegar a ok. casa. No, simplemente decirte, bueno, que te esperamos el próximo martes. Va a ser realmente un tiempo espectacular lo que vamos a charlar. El tema es un temón, así que quédate con nosotros. Se acabó, una de las cosas lindas de todo esto es que se acabó una de las frases que es un cliché de nosotros los papás. Tienen 3 meses de vacación, laburan 2 horas, 4 horas y no hacen nada. Yo creo que ahora recién estamos valorando el trabajo de, por ejemplo, el sector docente. Pero vuelvo a lo último que decía una de las invitadas también. Dios es quien está detrás de todo esto. Y que seamos sabios en este tiempo de poner también nuestras vidas y nuestros hogares, nuestras familias, nuestros hijos en sus manos, para que sean enseñados. La enseñanza siempre va a ser un proceso que los padres tendremos que dar a nuestros hijos, así transmitiremos a nuestras nuevas generaciones, no solo esto que significa lo catedrático, lo científico, sino mucho más, los valores, la amistad, la compañía, y por supuesto la palabra de Dios en nuestro hogar. Los bendecimos, gracias por acompañarnos, gracias Lucrecia, gracias a todos. Estamos el próximo martes acá en la Congre TV. Chau, chau.